asistentes. Como ya han comentado, mi nombre es Jerónimo Esteve Pérez y a continuación voy a proceder a la presentación del trabajo fin de máster titulado Análisis de competitividad y coyuntura del tráfico de cruceros en los puertos del Mediterráneo español y la costa atlántica andaluza, elaborado en la Universidad Politécnica de Cartagena en el marco del máster en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas y dirigido por el doctor Antonio García Sánchez. En cuanto a los objetivos del presente trabajo, entre otros, son, en primer lugar, analizar el origen del turismo de cruceros. Además, también describir y analizar las características del tráfico de cruceros, sobre todo en términos de formación del itinerario y estructura del mercado de cruceros. Junto con lo anterior, se procede a realizar un análisis o estudiar la evolución del tráfico de cruceros tanto a nivel mundial y con un mayor grado de detalle dentro del sistema portuario español. Además, también explicar, o se pretende explicar, la cifra de cruceristas que registra un puerto mediante un conjunto de variables de distinta naturaleza. En definitiva, y mediante el análisis conjunto de todos estos parámetros, se pretende determinar qué factores tienen la mayor incidencia en la elección de un puerto por parte de los turistas para que se conviertan en escala de buques de crucero. En cuanto a las motivaciones que llevan a la realización del presente trabajo, destacan: España es el país de la Unión Europea con mayor longitud de costa. Además, y como todos ustedes saben, es el segundo país en ingresos por turismo y tercer destino más visitado a nivel mundial. Junto con esto, España ocupa una posición estratégica en dos de las rutas marítimas más importantes del mundo. Además, desde el año 1990 al año 2011, la tasa media de crecimiento del turismo de crucero ha sido del 8,15%. Esta tasa de crecimiento es muy superior al del resto de actividades turísticas. Y finalmente, el contenido del trabajo muestra una sinergia entre conceptos del ámbito económico, turístico y naval. En cuanto a la estructura del trabajo, este se estructura en 6 puntos. El primero de ellos trata sobre las características del tráfico de cruceros, como ya he comentado, en términos sobre todo de formación del itinerario y la estructura del mercado de cruceros. A continuación, se procede a analizar la evolución, en primer lugar, del turismo de cruceros a nivel mundial y con mayor grado de detalle dentro del sistema portuario español. Una vez que se han presentado todo este tipo de parámetros, se procede a realizar un análisis estadístico con el fin de, como ya he comentado anteriormente, explicar la cifra de cruceristas que registra un puerto. Para ello, este cuarto punto se estructura a su vez en 3 secciones. El primero de ellos consiste en la definición de las variables, por un lado la variable dependiente y por otro las variables independientes o explicativas del modelo. Además, con el fin de adoptar una visión más global del fenómeno, se realiza un análisis factorial por componentes principales y con los factores obtenidos en este último análisis se procede a la estimación del modelo. En quinto lugar, se presentan las conclusiones más relevantes a esta investigación y finalmente las líneas de investigación futuras que quedan abiertas. Comenzando con el capítulo de características del tráfico de cruceros y en concreto la formación del itinerario, el turismo de cruceros se originó gracias a la industria, a la unión de dos industrias, la del ocio y la del transporte marítimo de viajeros. Así, en sus comienzos, en un crucero consistían 2 tipos de pasajeros: el turista por placer y el pasajero por necesidad. Esta concepción ha ido cambiando y ha tomado una orientación desde el concepto de mero transporte marítimo hacia un enfoque más turístico. En concreto, el producto que la naviera comercializa en el mercado lo constituye la suma del buque más el itinerario de región. Es fundamental, ya que el crucerista no compra solo la experiencia de vuelo en buque, sino además también el itinerario juega un papel fundamental, con lo cual aparece una implicación entre destinos y buques, como se puede observar en el presente gráfico. Además, también de este razonamiento se deduce que el producto crucero es un producto multidestino, por la variedad de puertos que se visitan en un solo itinerario. Junto con lo anterior, y desde el punto de vista de la naviera, es necesario que se debe combinar, desde el punto de la naviera, debe combinarse la distribución de la flota de una forma óptima, atendiendo a la zona de operaciones. En cuanto a la formación del itinerario, 4 son los factores fundamentales desde el punto de vista, recuerdo, de la naviera. Posteriormente lo veremos desde el punto de vista del turista. En primer lugar, el principio y fin de la temporada en la región de destino, el puerto o puertos base. Hay que recordar que un puerto base es aquel desde el cual se inicia o finaliza el crucero. Normalmente existe un solo puerto base, pero en ocasiones el itinerario es abierto y se utiliza un puerto para el inicio y otro para la finalización del mismo. Junto con estos puertos, los puertos secundarios normalmente de un mayor atractivo turístico para los cruceristas y finalmente el número de veces al año que puede ofertarse este itinerario. Desde el punto de vista de los turistas, este conjunto de puertos o puertos base más puertos secundarios debe ser atractivo con el fin de que el itinerario tenga éxito. Además, también conviene destacar que es necesario llegar a un equilibrio entre las estadías en puerto y los periodos de navegación, con el fin de que el crucerista pueda disfrutar de todas las instalaciones a bordo del buque, tales como restaurantes, casinos, etc., pero sin dar lugar al descontento por una navegación demasiado prolongada. Normalmente se toma, a título meramente estimativo, que la distancia óptima entre 2 puertos consecutivos de escala
bien fijada por una noche de navegación. En este punto encontramos un fenómeno de dependencia espacial, de tal forma que no se podrá escalar en dos puertos geográficamente consecutivos si entre ellos no se da una distancia mínima. Normalmente, como ya he comentado, una noche de navegación o en torno a 8 a 10 horas, en función de la velocidad que desarrolle el buque. Pasando a hablar de la estructura del mercado de cruceros, durante los últimos años se ha dado un gran proceso de concentración horizontal. El mercado de cruceros está estructurado en 4 grupos. De estos 3 aglutinan varias navieras, es el denominado grupo de Big Three, si quiere salir. Y estas son Carnival Corporation, Royal Caribbean, Royal Caribbean y Star Cruisers. El cuarto grupo lo forman un conjunto de navieras independientes, entre las cuales destaca la naviera Mediterranean Shipping Company. En cuanto a las cuotas de cada una de estas navieras, se muestran en la siguiente tabla y se observa como el conjunto compuesto por The Big Three acumula aproximadamente el 80% de las camas disponibles a bordo de buques de crucero. De este porcentaje, Carnival es el líder indiscutible a nivel mundial, prácticamente el 50% de la cuota de mercado y 11 navieras. Le sigue Royal Caribbean con un 22% y 4 navieras. Y en tercer lugar el grupo Star Cruisers con 3 navieras, un 7,75% y fuertemente implementado en el mercado asiático. Respecto al conjunto de navieras independientes, como norma general este grupo necesitan realizar fuertes inversiones para preservar su independencia, dado el acelerado proceso de concentración impuesto por el Big Three. A la vista de estos resultados, se puede observar el marcado carácter oligopolístico del mercado de cruceros. Junto con este es un mercado con fuertes barreras de entrada, ya que, por poner un ejemplo, el coste aproximado de los últimos buques de crucero que se están construyendo en Europa ronda los 500 millones de euros. Junto con esto, en cuanto a la evolución del tráfico de cruceros a nivel mundial, y según datos de la European Cruise Council, entre los datos 1990 y 2011, su tasa de crecimiento ha sido del 8,15%. Además, las previsiones indican que en el año 2015 se superará la cifra de 22,3 millones de pasajeros a nivel mundial. En parte, esta elevada tasa de crecimiento se explica porque el producto como crucero está aún lejos de su fase de madurez. Representando gráficamente el ciclo de vida del producto crucero, en las 3 grandes regiones de demanda, todo hay que decirlo, se observa cómo está en fase de introducción o crecimiento. En estas perspectivas de mercados en las cuales se basan las navieras para optar en su programa de nuevas construcciones por la construcción de megabuques de crucero, los denominados Very Large Cruise Vessels, con el fin de poder beneficiarse del efecto de economía de escala y reducir de esta forma el coste asociado por pasajero en el transporte. Ejemplo de esto es el proyecto Génesis, desarrollado por la naviera Royal Caribbean. Pasando ya al mercado nacional, en concreto, el sistema portuario español está constituido por 46 puertos de interés general y gestionados por 28 autoridades portuarias. En concreto, el análisis de la evolución del tráfico de cruceros se ha llevado a cabo entre los años 2000 y 2011. Para ello, estos 46 puertos se han agrupado en 3 grupos, atendiendo a la zona geográfica en la que se encuentran, así como a los itinerarios de cruceros que se dan entre ellos. En concreto, el grupo correspondiente al Mediterráneo español y la costa atlántica andaluza, durante este periodo, repito, de 2000 a 2011, concentra aproximadamente el 75% de los cruceristas. Le sigue Canarias con el 20% y en tercer lugar los puertos del norte con el 5%. Representando gráficamente estas cifras, tanto para los 3 grupos como para el total nacional, se obtienen los siguientes resultados. Y en concreto, la tasa media de crecimiento en el conjunto de puertos españoles ha sido del 14,17%. Mientras que en el año 2000 no se alcanzaba la cifra de 2 millones de pasajeros, en el año 2008 se ha superado la cifra de 8 millones. Con lo cual, en 12 años se ha conseguido cuadruplicar la cifra de pasajeros de cruceros que arriban a puertos españoles. Realizando una breve reseña económica sobre el gasto de la industria de cruceros en España durante el año 2010, este gasto fue de 1.190 millones de euros. A esta cifra le corresponde el 44% del gasto de pasajeros y tripulantes en puerto, el 37% en concepto de compra a empresas europeas, el 16% en concepto de reparación naval y el 3% restante como remuneración a los empleados de la industria de cruceros que trabajan en España, que residen en España, perdón. Por tanto, el posterior análisis estadístico se centra en este conjunto de puertos del Mediterráneo español y la costa atlántica andaluza, ya que es el que mayor volumen de pasajeros concentra. Sin embargo, también cabe mencionar que el análisis estadístico que se ha llevado a cabo se puede realizar de forma análoga para cualquiera de los otros 2 grupos. En concreto, si quiere pasar, este conjunto de puertos lo integran un total de 19, de los cuales, analizando su tráfico de cruceros, se obtienen 3 patrones de comportamiento. En primer lugar, 4 puertos presentan un tráfico de cruceros prácticamente nulo, a lo largo de todo el periodo estudiado, por ser puertos de notable carácter industrial. En 5 de ellos, el tráfico de cruceros es irregular, y en los 10 puertos restantes sí que se muestra un tráfico de cruceros consolidado en sus muelles. Realizando un ranking con estos 19 puertos, Barcelona es el líder indiscutible a nivel nacional. Además, en 2011 fue el 5.º puerto de cruceros del mundo y el primero a nivel europeo.
Junto con esto, las 3 primeras posiciones permanecen de forma invariable para todo el periodo y las ostentan por orden de magnitud Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. Y además también cabe destacar la evolución experimentada por el puerto de Valencia, ya que su tasa de crecimiento media ha sido del 60,41%, ocupando o pasando a ocupar la 4ª posición en el año 2011, posición que ha ocupado durante gran parte del periodo el puerto de la Bahía de Cádiz. Por tanto, en estos 10 puertos es en los cuales se centra el estudio estadístico que presento a continuación, y uno de los criterios que se ha tomado es que presentan una cifra de cruceristas superior a 10.000 cruceristas, valga la redundancia, en todo el periodo estudiado. En cuanto al análisis estadístico, como he comentado al comienzo de la presentación, pretende determinar o explicar la cifra de cruceristas que registra un puerto. Para ello, en primer lugar, es necesario definir la variable dependiente, que debe ser un indicador del tráfico de cruceros. Para ello se dispone de 3 posibilidades. Bien, hacer uso del número de escalas de buques de crucero, de la suma del arqueo total que representan estas escalas de buques de crucero, o bien del número de cruceristas. Sin embargo, los 2 primeros indicadores presentan fuertes limitaciones estadísticas, así como un elevado grado de imprecisión, ya que se contabiliza de igual forma un buque de 100 metros de eslora que uno de 150, con las diferencias significativas en ocupación que pueden darse o de capacidad. Por tanto, se toma como variable dependiente el número de cruceristas por ser un indicador sólido y que se contabiliza pasajero a pasajero. En cuanto al grupo de independientes, lo constituyen 3 grupos. Estos son... El primero de ellos, las características del hinterland turístico, definido el hinterland turístico como la localidad o la ciudad portuaria más las localidades a las cuales hay excursiones ofertadas única y exclusivamente para los cruceristas. A este grupo pertenecen el número de plazas hoteleras disponibles, el número de pernoctaciones, la temperatura media anual, así como la satisfacción con el destino. El segundo grupo lo constituye los recursos generados en la ciudad portuaria como variables proxy del atractivo turístico y, entre otros, en concreto cuenta con el número de habitantes y el número de museos. Y finalmente, el tercer grupo trata sobre las características del puerto e integra parámetros de tipo técnico y económico. En cuanto a los técnicos, estos son el calado medio, la longitud de muelle disponible para el atraque de buques de crucero, si se trata de puerto base o no, así como si dispone de terminal de pasajeros. Y en cuanto a los requisitos económicos, la tasa del buque y la tasa del pasaje. Cabe mencionar que tanto el puerto base como la terminal de pasajeros son variables de tipo dicotómico. Por tanto, una vez presentadas estas variables, y como ya he comentado, con el fin de adoptar una visión más global del fenómeno, se procede a realizar un análisis factorial por componentes principales. Sin embargo, únicamente ha sido posible realizarlo con 7 variables porque 5 de ellas presentaban fuertes limitaciones estadísticas. En concreto, estas 7 variables se pueden resumir en 3 componentes que explican el 89,6% de la varianza total. En cuanto a la interpretación de cada una de estas componentes, la componente número 1 está fuertemente asociada con la infraestructura urbana representada por el número de plazas hoteleras y por la infraestructura portuaria representada por la longitud de muelle disponible para atraque de buques de crucero. Por tanto, la hipótesis que se puede relacionar con esta componente o carga número 1 sería que una mayor infraestructura turística lleva asociada una mayor cifra de cruceristas. En cuanto a la carga componente número 2, las variables con mayor carga, por un lado, es el número de museos y por otro el puerto base, con lo cual ponen de relieve la importancia y el atractivo turístico en el tráfico de cruceros. Pero además aparece un parámetro técnico, que es el que va a permitir el atraque de este tipo de buques, representado por el calado medio. Por tanto, la hipótesis que se puede iniciar en esta componente número 2 es que un mayor atractivo turístico en la ciudad, sin limitaciones técnicas de calado, representadas en este caso por el calado medio, se asocia con una mayor cifra de cruceristas. Y en tercer lugar, la componente número 3 tiene un carácter enteramente económico, puesto que las 2 variables con mayor peso son tanto la tasa del buque como la tasa del pasaje, parte de los costes de escala en los cuales incurre un buque durante su estancia en puerto. Por tanto, esta hipótesis número 3 estaría relacionada con unos costes de escala mayores que implican una menor cifra de cruceristas. A partir de los factores que se obtienen en este análisis por componentes principales, se procede a plantear el modelo con el cual dar explicación a la cifra de cruceristas, y los resultados que se obtienen son los siguientes. Únicamente se obtiene como estadísticamente significativa la hipótesis número 1, es decir, la notable influencia que la infraestructura turística compuesta de infraestructura urbana e infraestructura portuaria tiene sobre la cifra de cruceristas. Si bien, a pesar de que las otras 2 hipótesis no son estadísticamente significativas, mantienen el signo esperado, puesto que en concreto la hipótesis número 3 pone de nuevo en relieve que unos mayores costes de escala muestran reticencia los armadores a escalar en ese puerto. Relacionado con estas 2 hipótesis, en cuanto al atractivo turístico, en sucesivas etapas de este trabajo se definirán nuevas variables proxy con el fin de ahondar en el análisis de esta componente, y en el caso de la hipótesis número 3 pone de nuevo de relieve la influencia del carácter oligopolístico del mercado de cruceros, lo cual dota de elevado poder de negociación a las navieras frente a las autoridades portuarias. Finalmente, en cuanto a las conclusiones más relevantes que se obtienen en esta fase de la investigación, en primer lugar, la necesidad de llegar a un equilibrio entre las estancias en la mar y las estadías en puerto, el marcado carácter oligopolístico, atendiendo a la concentración de navieras de Big Free,
la fuerte implementación del tráfico de cruceros en el sistema portuario español y sobre todo en el Mediterráneo y la costa atlántica andaluza, el inicio de la temporada en España, el inicio de la temporada alta de cruceros en España se produce en mayo y finaliza en noviembre, concentrando 4 meses como mínimo el 40% de las escalas de buques de crucero. Del análisis estadístico se deduce la notable influencia de la infraestructura urbana y portuaria, así como los acuerdos entre autoridad portuaria y navieras están sometidos a fuerte negociación. Por último, las líneas de investigación que quedan abiertas en este punto son, por un lado, el estudio pormenorizado de la influencia espacial entre puertos para alcanzar este equilibrio entre las estancias en la mar y las estadías en puerto, así como nuevas aproximaciones del hinterland turístico para ajustar su influencia sobre las decisiones de la naviera y, por último, el estudio de la influencia de la satisfacción de otros tipos de destino sobre el turismo de cruceros o el tráfico de cruceros. Y finalmente, muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta que me quieran hacer.